Buenos días, tardes y noches. Soy Valeria Vanessa Dorado Almanza del grupo 243 de la materia Biología Celular impartida por María Porfiria Gardón González. Y las preguntas que se me fueron asignadas en el examen de sistema endomembrana es la 1, la 2, la 3, la 67 y la 5. Empezando con la pregunta 1 que dice: describe el proceso de síntesis de proteínas por ribosomas asociados al retículo endoplasmático rugoso. Donde todo inicia con la transcripción en el núcleo, donde el ADN se copia a ARN mensajero mediante la ARN polimerasa. Este ARN mensajero contiene la información necesaria para formar una proteína. Una vez que esté formado, el ARN mensajero sale del núcleo a través de los poros nucleares y llega al citoplasma, donde se une a la subunidad menor de un ribosoma. Si la proteína que se va a formar está destinada a secreción, membrana o organelos, el ribosoma se dirige al retículo endoplasmático rugoso. Aquí comienza la traducción, donde el ribosoma lee el ARN mensajero en forma de codones. Los ARN de transferencia llevan aminoácidos específicos que corresponden a cada codón. Y el ribosoma, aparte de tener una subunidad menor, tiene una subunidad mayor con 3 sitios. El sitio A, donde entra el RNA de transferencia con su aminoácido. El sitio P, donde se forma el enlace peptídico. Y el sitio E, donde sale el RNA de transferencia vacío. A medida que el ribosoma avanza, se van formando enlaces peptídicos entre los aminoácidos, creando una cadena polipeptídica. Y en el caso del retículo endoplasmático rugoso, la proteína entra al lumen mientras se sintetiza. Ahora con la pregunta 2 que dice: describe el proceso de glicosilación de proteínas en el retículo endoplasmático rugoso. Que pues la glicosilación básicamente es la adición de carbohidratos a la proteína. Y pues este proceso inicia en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, específicamente en el lado citoplasmático, donde un lípido llamado dolicol funciona como un soporte o un andamio sobre el cual se comienza a unir azúcares como N-acetilglucosamina y manosa. Estas reacciones son catalizadas por enzimas y utilizan nucleótidos como UDP y GDP como fuentes de energía y donadores de azúcar. Una vez que se ha formado una estructura inicial del oligosacárido, este complejo unido al dolicol es trasladado hacia el lumen del retículo endoplasmático rugoso mediante un proceso de volteo a través de la membrana. Ya en el interior del retículo se agregan más azúcares, principalmente manosa y glucosa, hasta completar la estructura del oligosacárido. Este paso es importante porque prepara la cadena de carbohidratos que será transferida posteriormente a la proteína. Al mismo tiempo, la proteína se está sintetizando y entrando al retículo endoplasmático rugoso a través de un canal de membrana llamado SEC61. Cuando la cadena polipeptídica alcanza una secuencia específica que contiene el aminoácido asparagina, una enzima llamada OST transfiere el oligosacárido completo desde el dolicol hacia la proteína. Finalmente, la glicosilación se encarga del correcto plegamiento de la proteína, aumentando su estabilidad y permitiendo su reconocimiento celular. La pregunta 3 dice: describa el proceso de anclaje, unión y fusión de vesículas que transportan proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmático a la región cis del aparato de Golgi. Aquí se puede observar que las proteínas recién sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso son empaquetadas en vesículas de transporte que se desprenden de este organelo. Estas vesículas viajan por el citoplasma, generalmente guiadas por el citoesqueleto, hasta llegar al aparato de Golgi. El proceso de llegada ocurre en 3 pasos: anclaje, unión y fusión. Primero, la vesícula se aproxima al aparato de Golgi y es reconocida mediante proteínas específicas llamadas RAP y factores de anclaje, lo que asegura que llegue al lugar correcto, la región cis. Después ocurre la unión, donde proteínas de la vesícula interactúan con proteínas de la membrana de Golgi, formando un complejo que acerca ambas membranas. Y por último sucede la fusión de membranas, donde la vesícula se integra con la membrana de Golgi y libera su contenido, o sea las proteínas inmaduras, en el interior de la región cis. A partir de aquí, las proteínas continúan su proceso de maduración dentro del aparato de Golgi
Y esto nos lleva a la pregunta 4, que dice: describe el proceso de maduración de proteínas en el aparato de Golgi. A partir de la región cis, avanzan progresivamente hacia las regiones media y trans, pasando por una serie de sacos membranosos donde van siendo modificadas. Durante este recorrido ocurre la maduración de proteínas, que incluye modificaciones químicas como la glicosilación, la eliminación de residuos y en algunos casos la adición de grupos fosfato y sulfato o sulfato. Estas modificaciones determinan la estabilidad, funcionalidad y destino de la proteína. En la región trans de Golgi, las proteínas ya maduras son clasificadas y empaquetadas en vesículas según su destino. Algunas serán enviadas a la membrana plasmática para secreción continua, otras se almacenan en vesículas para secreción regulada, es decir, liberadas solo cuando hay una señal, y otras se dirigen a organelos como los lisosomas. La pregunta 5 dice: en la membrana de qué organelo se encuentra el fosfolípido dolicol y cuál es su función en el proceso de glicosilación. Bueno, como antes ya se mencionó, el dolicol es un fosfolípido localizado en la membrana del retículo endoplasmático rugoso y su función es transportar los oligosacáridos que serán transferidos a las proteínas durante la glicosilación.